¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace bastante interesante que me hicieron llegar las amigas del Dimash Kudaibergen Fan Club Oficial de España, en donde es un motivo de orgullo para ellas y no nada más para ellas, yo creo que para toda la comunidad de Deers, ¿no? Que están logrando que en España, que es un mercado artísticamente hablando algo difícil, que no cualquiera entra. Ellas con todo su esfuerzo y su labor hicieron que se le dedicara un espacio en una de las cadenas de televisión más importantes de allá, a Dimash Kudaibergen. Se le hizo un reportaje, se le hizo algo que yo no he visto. Voy a descubrirlo junto con ustedes, porque yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes que no son de España no lo han visto o han oído hablar de él, pero no lo conocen. Vamos a verlo aquí. Espero no tener problemas, ya que es una cadena de televisión y ya saben que las televisoras son algo especiales con su material. Si llegan a verle algún filtro a la imagen es por esto mismo, por cosas de derechos de autor. Si no, pues si no hay ningún problema, pues van a ver la imagen limpia, ¿no? Pero bueno, este enlace se lo agradezco a nuestra gran amiga y Dimash News Dear del canal, Anabel Merino, que me hizo llegar este reportaje. Y pues bueno, vamos a presentárselo, vamos a descubrirlo juntos y vamos a ver de qué se trata. Y nuevamente muchísimas gracias a Dimash Kudaibergen Fan Club Oficial Spain. No sé por qué se lo pusieron en inglés, pero bueno, es decisión de ellas. Se lo hubieran puesto en español, ¿no? Digo, es como si yo al canal, en lugar de ponerle el ático, le pongo de Attic y hablo todo en español. Pero bueno, está bien, ahora sí que gusto de cada quien. Así que, bueno, Ático, ya cállate los ojos, dices puras tonterías. Y vamos a darle play al video de esta televisora y vamos a descubrirlo juntos. Revenga, en la provincia de Segovia. Y ahora van a conocer a Dimash Kudaibergen. Este joven kazajo es uno de los pocos cantantes en el mundo capaz de alcanzar 6 octavas y 9 semitonos. Abarca desde notas de barítono a tonos de mezzosoprano. Entre sus millones de fans hemos estado con una doctora asturiana que lo considera digno de estudio, un prodigio musical. Ella, Mariah Carey, dijo un día que su voz llegaba a las 6 octavas. Se acercaba, sí, pero no era verdad. Ni tenores ni sopranos como Pavarotti o María Callas alcanzan ese rango de voz. Es casi imposible para la voz humana, menos para él. Dimash Kudaibergen, kazajo de 31 años, es un icono asiático tras participar en un programa de talentos en China con 21 recién cumplidos. Pasar de barítono a soprano con esa facilidad impactó un día a Esther. Soy Dir, o sea, fan de Dimash Kudaibergen. Otorrinolaringóloga de 62 años, estudia kazajo, le sigue por el mundo. Yo no había salido, por supuesto, no de España y casi no de mi ciudad para ir a un concierto de nadie en mi vida. Y su casa es fiel reflejo de cómo le ha impactado y ha influido en su vida. Vi un enlace que ponía mejor cantante del mundo y lo pinché diciendo ya será menos. Y cuando lo escuché, pues me quedé en shock. Yo nunca había escuchado a alguien cantar como este chico. La prodigiosa voz de Dimash tiene técnica, pero se cree que sus cuerdas vocales son especiales. Que tiene las cuerdas vocales muy largas y muy finas. El músico ha publicado 2 álbumes y está de gira constante por el mundo, pero España se le resiste. Tanto Esther como sus 20.000 fans españoles, casi todas mujeres mayores de 50 años, quieren cambiar. Aquí están acentuando lo de mayores de 50 años, están acentuando de que algo que ya sabíamos, ¿no? Ya habíamos comentado en este canal hace mucho tiempo de que el grueso de la base de fans de Dimash Kudaibergen somos puros viejitos.
Por eso Dimash ha estado sacando últimamente puras canciones más modernas para atraer al público nuevo, porque sabe que pues, todos los que somos fans de él pronto nos vamos a morir. Y él todavía apenas tiene 30 años, ¿no? Bueno, 32. Y sabe que el grosor de su fan media está a 2 minutos de desaparecer. No sé, ¿por qué será esto? Siendo un artista tan joven y haber empezado, que la mayoría lo conoció a él muy joven, a los 21 años, 22, cuando estaba en I Am Singer. Los que se hayan sorprendido más no hayan sido las nuevas generaciones, sino los ya mayores. Bueno, por una parte lo entiendo, porque los que somos de los 70s, 80s, 90s todavía, reconocimos inmediatamente el talento de Dimash, porque veníamos acostumbrados de música con sentido, música, así en pocas palabras, de buena música. Y escuchar todo lo nuevo que se hace, que es una porquería, y escuchar lo que hace Dimash, que es a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Es que imagínense, venimos de generaciones donde escuchaban empezando The Beatles, los Rolling Stones, Queen, Pavarotti, Domingo, Carreras, Michael Jackson, no sé, si eres rockero, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Aerosmith, Metallica. Así que del género que quieras, ¿no? En español, no sé, José José, Rocío Dúrcal, ponle el nombre que quieras, ¿no? De música bien hecha, música con mensaje, música con contenido. Y yo creo que por eso las generaciones de mi generación y alrededores apreciamos la música de Dimash, porque es a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Música de calidad, no todo lo nuevo que se ha estado haciendo. Yo creo que por eso es el grosor de fans de Dimash Kudaibergen. Es de esa edad y no tanto los jovencitos o niños, ¿no? Que sí hay muchos, y a mí me tocó ver, por ejemplo, el año pasado en el concierto en el que acudí, había mucho joven, mucho adolescente. No vi tantos niños, pero sí vi adolescentes, pero sobre todo, digo, obviamente, pura gente ya del cuarto piso para arriba, ¿no? Y fue interesante. Este año vamos a ver si cambia en algo eso y vemos a más adolescentes y niños. Pero va a ser interesante ir con esa mirada al concierto, ¿no? A ver si el grosor de fans seguimos siendo puros viejitos o ya empieza a cambiar un poco. Por eso, algunos han promovido este documental para darlo a conocer. Que la gente que escuche su música olvide sus problemas y se sienta transportada a otro mundo. Al mundo de las 6 octavas. Y para despedirnos hoy, un poco más de música. Bueno, hasta aquí llega este reportaje de Dimash Kudaibergen. Se le agradece obviamente de todo corazón y yo creo que le vamos a mandar un aplauso. Les mando un aplauso muy fuerte a Dimash Kudaibergen Fan Club Oficial Spain por esta gran labor, porque no es fácil hacer que lleguen los medios. Así igual, así mismo, en su tiempo y en su momento le dije a Janet, la presidenta de Dimash Kudaibergen México Oficial, le di las gracias por hacer esa gran labor de conseguir la productora y conseguir que Dimash venga a México. Asimismo le reconozco la labor al Dimash Kudaibergen Fan Club Oficial Spain, de que hayan podido hacer que se le hiciera un reportaje, ¿no? Pero lamentablemente tengo que decir que no me gustó. Obviamente la labor del club de fans es encomiable. Ellos no tienen nada que ver. No es la culpa del reportaje, no es de ellos, de que haya estado mal hecho o mal enfocado. No mal hecho, mal enfocado. No me gustó el enfoque que le dieron. Si se dieron cuenta, en todo momento resaltaron 6 octavas, 6 octavas, 6 octavas. Y si algo ha dicho Dimash, es de que él no quiere que lo reconozcan por su rango de voz, que su rango de voz es lo menos importante.
Él quiere que reciban el mensaje, que reciban lo que él transmite, el sentimiento. Pero digo, también en una parte lo comprendo porque se enfocaron en esto en España, ¿no? Porque es lo que vende, es la noticia, es el morbo. De que hay un cantante de 6 octavas y 9 semitonos. O sea, se me hace... Yo que conozco a Dimash y todos los que conocemos a Dimash, creo que pensamos lo mismo, ¿no? Dimash no nada más son 6 octavas y 9 semitonos. Pero digo, entiendo de que lo hagan esto porque es lo que vende, es el morbo. Y aparte lo hacen también desde la ignorancia. Porque al igual que aquí en el reportaje que se le hizo aquí en México, mandan a alguien que no lo conoce. Es un artista que lamentablemente no es más difundido a nivel medios masivos como televisión y todo eso. Obviamente en YouTube y redes sociales es un mega monstruo, pero lo que es la televisión contemporánea, la televisión tradicional o los medios escritos, los diarios o periódicos como le llames, tampoco se enfocan mucho en Dimash, ¿no? Últimamente lo han estado haciendo, lo cual se le agradece a todos los clubes de fans de todos los países porque ellos son responsables de que pasen muchas de esas cosas. Y les digo nuevamente al Dimash Kudaibergen Fan Club Oficial Spain, les agradezco su labor y su ardua labor y su gran trabajo a hacer de que Dimash aparezca en la televisión pública española, ¿no? En la televisión abierta, en una cadena tan importante. Digo, ya haciendo un lado de eso el reportaje, digo, se les agradece porque se le dio el espacio a Dimash, se le dio la difusión, mucha gente lo va a conocer a través de esto, pero van a estar mal encaminados, van a ir nada más con la expectativa de que Dimash nada más son 6 octavas y 9 semitonos, como dicen ellos. Y no, Dimash es más que eso. Si hay algo que le molesta a Dimash es eso mismo, ¿no? Que nada más se le reconozca por el rango. Y Dimash es más que eso. Pero bueno, ya es labor de Dimash convencer a los que vayan nada más por sus 6 octavas y 9 semitonos de que se queden, ¿no? Porque si nada más van con la novedad de que se quieren sorprender con esa voz, ya estando dentro, Dimash se va a encargar de hacer que se queden, porque no nada más es eso, sino cómo lo transmite, cómo lo canta, cómo las proyecta, sus 6 octavas y 9 semitonos. Se me hizo bastante curioso que nada más se enfocaran en eso, ¿no? Pero bueno, se hubieran enfocado en su labor altruista, se hubieran enfocado en todas las cosas que hace, en su manera de ser, en su humildad. Obviamente tienen que tocarlo de su rango vocal porque es imprescindible, es algo innegable que todos los días sabemos que tiene, pero y yo sé que muchos llegamos bueno, muchos llegaron a Dimash. Yo llegué por la recomendación de un amigo de un video, pero muchos llegaron a Dimash por eso, ¿no? Por la novedad, la sorpresa de que este chico canta tanto agudos como graves. Y ya con el paso del tiempo lo fuimos descubriendo o lo fueron descubriendo y se dieron cuenta que es más que un rango Dimash, ¿no? Son muchas cosas y es algo que se le agradece. Bueno, nuevamente al Dimash Kudaibergen Fan Club Oficial Spain, se los agradezco de todo corazón. Anabel, ya sabes que te quiero 1000, te mando 1000 besos y abrazos y otros de regreso. y gracias por este enlace. Y gracias a todos los clubes de fans de todos los países, y sobre todo en estos momentos a los de Chile y a los de Colombia que están haciendo una labor que he visto en redes sociales. Si quieren que los ayude difundiendo algo, déjenmelo saber aquí en los comentarios o por el mensaje privado en Instagram de la labor que están haciendo, así como lo hizo el Dimash Kudaibergen Fan Club Oficial Spain. Déjenmelo saber y yo con todo gusto hacemos una reacción o algo de lo que estén haciendo ustedes. Ya lo hemos hecho con el Dimash Kudaibergen México Oficial, ya lo hemos hecho con el de Polonia, ahora lo hicimos con el de España, y obviamente todos somos hermanos aquí. Aquí no nos dividen las naciones, aquí todos nos apoyamos porque todos somos Deers. Y si quieren que los ayude con algún difundir algo que estén haciendo ahí en Chile y en Colombia, adelante. Déjenme su mensaje, díganme por qué les gustaría que reaccionáramos a esto o lo difundiéramos, y con todo gusto estamos para apoyarnos, para servirles. Y pues bueno, la opinión más importante es lo que tengan ustedes. ¿Qué les pareció este reportaje y el enfoque que le dieron en las 6 octavas
y 9 semitonos. Que nada más se enfocaron en eso. Pero bueno. Digo, quiero leerlos, quiero saber qué opinan. Y como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.